¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga. Bien, vamos a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Me complica un poco el libro de Efesios porque tengo unas hojas menos que se salieron. Tengo varias Biblias que estoy leyendo, pero esta es la regalona que tengo porque es cómoda, chica, entonces de repente miro bien porque me falta una página acá, pero justamente la página que vamos a hablar está, así que esta es una Biblia hereje, le falta una hoja. Bien, entonces el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de todas las armaduras de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Gracias por tu palabra, Señor, gracias porque tú siempre nos educas, nos enseñas. Tu palabra, Dios mío, es una lámpara para que podamos, Señor, ver, Dios mío, Padre, por dónde caminamos, por dónde nos conducimos. Permite que este día domingo, Señor, tu Espíritu Santo sea sobre mi vida para poder, Dios mío, dar, Señor, la exhortación de la manera correcta y de acuerdo a la necesidad de cada uno de los que está presente escuchando a través de este medio. Bendigo este tiempo, declaro bendición sobre cada familia, sobre cada hogar, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros, como creyentes, como personas oyentes, debemos saber que nosotros vivimos en dos mundos, en un mundo espiritual y en un mundo natural. Y eso es una realidad, es una verdad que tenemos que siempre estar atentos a eso. Entonces, muchas veces nosotros, como digo yo, pecamos de ingenuo por no entender muchas cosas, pero la palabra siempre está para educarnos, para enseñarnos. Y el apóstol Pablo, uno de los grandes hombres de Dios, un hombre como así fue Moisés en el Antiguo Testamento, Pablo en el Nuevo Testamento es un hombre con una preparación extraordinaria, con una sabiduría tremendamente grande, porque muchas veces nosotros creemos que Dios usa solamente a un tipo de persona, y Dios no, Dios siempre ha usado tanto a personas que tienen un intelecto elevado como gente sencilla y humilde, que la prepara, por supuesto, para poder ser los enseñadores de la palabra. Y Pablo es un hombre inteligente, que tiene una sabiduría maravillosa para poder enseñar. Y ahí está hablando a la iglesia de Efesios, tratando de enseñar, tratando de ver. Pablo, estando preso, él observa la vestidura del soldado romano. Y el Señor a través de esto lo inspira para poder darnos esta enseñanza acerca de las armaduras de Dios. Y como dije al principio, tenemos un mundo espiritual y un mundo natural. Y en el mundo espiritual debemos nosotros saber que tenemos que tener estas herramientas, estas armaduras de Dios, para poder tener, porque debemos entender que tenemos conflictos, vamos a tener una lucha constante. Ser parte de la iglesia, ser parte de aquellos que servimos al Señor, debemos tener claro que siempre va a haber una lucha, tenemos un adversario. Y no es que nosotros, yo soy bien cabal en esto, ¿no? Que andemos viendo demonios en todas partes, no. Pero sí, hermano, debemos saber que esto es una realidad y que tenemos que estar apercibidos, preparados. Dice, este encargo no es solo para los hermanos de una manera personal o individual, sino a la iglesia en general. Le está enseñando a la iglesia en general. Si bien es cierto, en un momento determinado habla como a una persona, pero también está hablando a la iglesia en general, que esté observando, viendo que tenemos que tener ciertas armaduras para poder
estar apercibido de la gracia del Señor, como dice su palabra en el versículo que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros como parte de la iglesia debemos entender que esto, hermanos, en la cruz Cristo venció al enemigo. Eso está claro, eso es algo real. Pero en nuestra vida cotidiana vamos a tener siempre luchas. De una manera muy sutil el enemigo trabaja para poder, hermanos, desanimarnos, para poder, hermanos, hacernos desistir de nuestra fe, y la palabra nos enseña a tener sabiduría y poder tener también estas armaduras que son necesarias para cada creyente, para cada uno de nosotros. Dice, le hace un llamado para fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros, hermanos, debemos entender que tenemos una lucha diaria. A veces nosotros, hermanos, somos, insisto, muy ingenuos, no nos damos cuenta, pero hay situaciones que tenemos que, hermanos, aplicar estas herramientas o estas armaduras para poder luchar contra ciertas cosas que a veces, hermanos, a nosotros nos hacen desistir, como digo, del camino de la fe en el Señor. Yo siempre, hermano, no teniendo, hermano, diferencia con los demás, teniendo ciertamente una investidura de pastor, eso no significa que yo, hermano, esté libre de tener alguna situación, alguna dificultad. Es muy por lo contrario, mayor es la dificultad. Pero yo tengo, mi esposa siempre le converso esto, cuando hay alguna situación puntual, yo le digo, hay que orar, porque lo atribuyo, hermanos, a ciertas situaciones que el enemigo provoca, que el enemigo levanta. Muchas veces nosotros, hermanos, enfocamos mal las cosas, pero tenemos que discernir espiritualmente lo que está pasando, lo que a ti te está pasando, lo que está sucediendo, ya sea en el aspecto laboral, familiar, en diferentes áreas. Nosotros tenemos que discernirlo. No es que todo lo llevemos a ser espiritual o somos espiritual, no, pero hay cosas que hay que discernir. Muchas veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta que hay situaciones donde el enemigo trabaja. Siempre cuando predico esto me acuerdo de Pedro, cuando pretende de alguna manera persuadir al Señor que no vaya a la cruz, y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Fue fuerte quizás para Pedro que el Señor le había dicho así, pero el Señor no estaba mirando a Pedro. El Señor estaba mirando quién estaba trabajando detrás de Pedro. Y si lo hizo con Pedro, ¿cuánto más con alguno de nosotros, que muchas veces podemos ser instrumentos sin darnos cuenta para dañar o para impedir que la obra del Señor pueda cumplirse? En eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Y Él dice que debemos nosotros fortalecernos en el Señor. ¿Dónde usted se fortalece? En el Señor y en el poder de su fuerza, simplemente. No es que nosotros seamos más capaces que otros, que seamos personas que tenemos a lo mejor una investidura mayor. Ciertamente que Dios da autoridad, eso es verdad, pero el poder de la fuerza es de Dios. Cuando uno va a hacer, ya sea algo espiritual, en algún ungimiento, en algo, no va confiando en su currículo como persona, como cristiano, en su capacidad, sino uno confía en lo que el Señor hace. No es uno, es Dios a través de uno que hace ciertas obras. Dios hace y se manifiesta de una manera extraordinaria. Cuando ya hacemos algún ungimiento por alguna razón, llámese exorcismo, como usted quiera llamarle, es Dios en nosotros que hace el milagro. Dice, continúa diciendo Pablo, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo estoy firme en el Señor? A mí nadie me mueve. Cuidado. La Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Somos seres humanos, somos de una manera muchas veces vulnerable. Pero el Señor, a través de esta palabra que el apóstol Pablo está enseñando, dice que nosotros debemos estar firmes. Para que podamos resistir las acechanzas del enemigo. Siempre vamos a tener lucha, y eso es lo que uno debe discernir.
en esa lucha? ¿Quién está detrás de, como decía de Pedro yo, quién está detrás de aquel que se levantó? ¿Ya? ¿Quién está detrás de aquel que está haciéndonos algún daño o está procurando de hacernos decaer? Es importante que nosotros analicemos esto, porque muchas veces estamos peleando con personas que no corresponden y debemos discernir que siempre van a haber acechanzas, siempre va a estar ahí, hermano, al acecho. Dice que el enemigo es como un león rugente, siempre busca a alguien para devorar. No es un león, es como un león, ¿ah? Nos mete cuco. Pero nosotros, hermanos, tenemos al león de la tribu de Judá que se llama Jesucristo, que si ese es un león, que ese hermano nos defienda. Así que importante entonces que estemos firmes, ¿ya? Porque van a haber acechanzas, van a haber dificultades, van a haber problemas. Muchas veces nosotros, hermanos, frente a alguna situación, la primera pregunta es ¿por qué? Y como dijo alguien por ahí, no es por qué, es para qué, Señor. ¿Cuál es el motivo? A mí me han pasado situaciones complejas, difíciles, y yo tengo un término después de todo, le digo, Señor, con todo esto yo no te voy a dejar de servir. Yo voy a seguir adelante porque tú eres mi meta, tú eres el centro de toda mi vida. Porque eso es lo que trata siempre el enemigo, hermano, de desanimar a la persona, de que desista del propósito que el Señor ha puesto en su corazón. Entonces, usted, hermano, debe estar firme, ¿ya? Debemos estar firmes en el Señor, ¿ah? Confiando en el Señor, porque esto, hermano, es una realidad. Vamos a tener siempre acechanzas, y van a ser acechanzas que el enemigo va a usar. El enemigo no se va a mostrar, como digo yo, siempre con cacho, con una capa roja. No, el enemigo, hermano, va a usar a personas a veces, o a situaciones para poder hacernos decaer y que nosotros desistamos de caminar en el Señor. ¿Ah? Así que yo le invito, hermanos, a estar firme, como dice el apóstol Pablo, contra toda acechanza del enemigo. ¿Ah? Y esto, hermanos, es algo que debe ser cada día, hermano, porque siempre está el enemigo queriendo dañarnos de alguna forma, de alguna manera el enemigo nos quiere destruir. Especialmente cuando hay un llamado, cuando somos una amenaza para él, siempre va a buscar de alguna forma, de alguna manera, con sus acechanzas, estará, hermanos, queriéndonos hacer desistir. Y Dios no nos trajo aquí, como decía una alabanza, para volver atrás. Nos trajo para ir adelante, para conquistar, porque somos gente guerreros, somos hombres y mujeres que tenemos al mejor de los mejores, al mejor general que nos dirige, que se llama Jesucristo. Así que invitarle, hermanos, a estar entonces firme contra todas esas acechanzas que muchas veces no sucede. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. No son cualquier personaje. En el ámbito espiritual hay jerarquía, ¿ya? Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, en mi servicio al Señor, siempre me tocó orar por las personas, siempre trabajé a nivel liderazgo y tuve una experiencia muy, muy buena en el buen sentido, que me acerco a un hombre a orar por él y cuando yo estoy orando por él, él me habla, cambió la voz y me dice, conmigo no vas a poder porque soy potestad, me dice. Somos muchos. De una forma, hermano, humana, se me estremeció el cuerpo, porque no era el hombre hablando, sino que había alguien a través de este hombre. Los que entendemos la parte espiritual sabemos de esto. Yo sabía que no se estaba manifestando la persona, sino otro. Y yo le dije, a mí no me asusta, le dije yo, en el sentido, porque me estremeció igual lo que pasó. Pero yo, hermano, siempre en el nombre que voy no es en el nombre de la iglesia, de un pastor, de un obispo. Yo voy en el nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús reprendí, porque esa es la tarea. Entonces, hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual donde nosotros tenemos que entender que no luchamos con cualquier personaje, se manifiesta. Entonces nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Y qué quiere decir esto? Que nuestra guerra, dice, no es contra las personas, no es contra nuestra familia, no es con un sistema político determinado,
porque a veces se confunden las cosas. Somos buenos para alegar nuestros planteamientos, somos buenos para enfocar muchas cosas. No, nuestra guerra es en el sentido espiritual, no es pelear con la gente, no es terminar peleando con la familia. Es cierto, como dije, y voy a repetir esto, de Pedro, cuando el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. El Señor no está mirando a Pedro, está mirando quién está detrás de Pedro. Muchas veces hay mucha gente que va a ser usada por el enemigo para querer destruir, para querer parar la obra del Señor. Pero nuestra lucha, hermano, no es contra sangre ni carne, sino contra son espíritu, potestades. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nosotros enfocamos la lucha en la forma correcta, en poder, hermanos, reprender a quien tenemos que reprender, que es al enemigo, que es importante. Entonces, hermanos, como dice el apóstol Santiago ahí en el capítulo 4, versículo 7, dice que nosotros, hermanos, debemos resistir al diablo y éste huirá de nosotros. Nosotros a veces acariciamos al enemigo, a veces, hermanos, no somos hermanos consecuentes, y al enemigo hay que, hermanos, reprenderlo, resistirlo. No es una cosa que, no, es resistirlo. Muchas veces, hermanos, nosotros somos permisibles en nuestros hogares. Dejamos que el enemigo se meta en diferentes situaciones, en diferentes pecados, y nosotros tenemos que ser de una sola línea, ¿ya? Reprenderlo, ¿ya? En el buen sentido, hermano. Especialmente los que somos padres, los que tenemos responsabilidad, tenemos que nosotros tomar, hermanos, la responsabilidad de no dejar que el enemigo, hermano, entre como Pedro por su casa. Está, hermano, nuestra responsabilidad. A veces incluso no es necesario ni siquiera decirle a uno de nuestros hijos, a quien está quizás, hermanos, en esta situación perturbado, sino, hermanos, como el Señor una vez nos dijo en la iglesia, ponte en el portal de la puerta y reprende a Satanás de tu casa. Tremendo, hermano. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero el enemigo trabaja, está ahí, sutilmente, ¿ya? Y nosotros tenemos que aprender, hermano, que nuestra lucha no es contra nuestra familia, no es con un sistema político. Detrás de ese sistema quizás, hermano, o con algún partido, detrás de ese sistema, claro que puede, hermano, y está ahí, hermano, operando ese espíritu anticristo, todo lo que usted quiera. Pero nuestra tarea es pelear, hermano, en el buen sentido, como hombres espirituales, como mujeres espirituales, en el Señor. Dice, por eso debemos tomar, dice, todas las armaduras de Dios para poder resistir el día malo. Habrá días malos, ¿no? Habrán días donde uno dice, pucha, por Dios, qué terrible. Es importante, hermanos, que nosotros aprendamos esto. El apóstol Pablo está enseñando acerca de esto, que tenemos, hermanos, que tomar todas las armaduras de Dios para poder resistir. Y vuelvo a asistir como el apóstol Santiago. Resistir, hermanos, no es, ya, pues, ándate. No. Resistir es estar ahí en batalla, en la trinchera, es dar la pelea, ¿ya? Y el día malo siempre podemos tener días que no son buenos, complicados. Pero no permitamos, hermanos, que el enemigo, hermanos, se haga posesión de nuestros hogares. No puede haber en un hogar de hijos del Señor gritería, peleas constantes. Tiene que haber, hermanos, una diferencia. Si bien es cierto, como le digo, habrán días malos, situaciones que de repente puede que uno se puede incluso a descontrolar, porque puede pasar, somos seres humanos. Pero que esto, hermanos, no sea constantemente. En la casa de un hijo del Señor tiene que haber paz, tiene que haber armonía. Hermano, nosotros cuando veamos este tipo de cosas, hermana, tu tarea es reprender en oración. No, hermano, te pongas a pelear, porque esas peleas, hermanos, que se dan, hermanos, son tan, hermanos, increíbles. No puede ser, hermanos, que en la casa de un hijo del Señor, una hija del Señor, haya este tipo de cosas. Como digo, puede haber un día malo, como dice la misma palabra, pero no puede ser constantemente. A mí me encanta, hermanos, yo tengo que decirlo, yo llego a una parte y me doy cuenta del ambiente, tengo ese espíritu de discernimiento. Cuando hay, hermanos, algo rico, cuando alguien llega a una casa y dice, oh, qué rico estar aquí. Y cuando uno llega a una casa y quiere salir arrancando, no puede ser en un hogar de hijo del Señor. Así que yo le invito a resistir
al enemigo, no dejarse seducir. Cuidado, hermano, con aquello que significa muchas veces que a veces, hermano, se formen en nuestros hogares como verdaderos batallas o rines para poder, hermanos, dar pelea entre nosotros mismos. No es así. La pelea, hermano, está clara, es con el enemigo, es con aquel que quiere dañarte, con que quiere dañar tu familia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, veamos algunas de las armaduras de Dios. Vamos a ver solamente 3, que las tengo aquí, hermano. Dice, sobre todo, dice, tomá el escudo de la fe. La fe, qué importante, hermano, esa fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Qué importante, dice, para que podáis apagar todos los dardos del maligno. Nos van a tirar, hermano, te van a tirar. Pero cuando tu fe está intacta, cuando tu fe está en Cristo, nadie te va a mover. Nadie va a hacerte, hermanos, de retroceder de la fe en la cual tú, hermanos, has tomado una decisión radical. Bendito sea el nombre del Señor. Lo otro, segundo, dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da autoridad. Cuando yo oro, hermano, yo oro a través de Jesucristo en su palabra. Es como cuando el Señor está ahí, hermano, siendo tentado y le dice al Satanás, escrito está, la palabra tiene autoridad, hermano. Cuando tú tienes conocimiento de la palabra, cuando tú tienes una lectura de la palabra, cuando tú te instruyes en la palabra, porque la Biblia no hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que ver el contexto, qué quiso decir el Señor. Cuando tú tienes la palabra del Señor, que es, hermano, la espada del Espíritu, que nos da autoridad. ¿Cuántos podemos decir que tenemos la autoridad de la palabra? El Señor no dijo, yo te reprendo porque soy Cristo. Le dijo, escrito está, al mismo Satanás. Entonces, cuando nosotros le hacemos, hermanos, y le recordamos al enemigo que está escrito, ¿ya? Que el Señor, hermanos, está por nosotros y que el Señor nos ha hecho, hermanos, más que vencedores. Y cuando nosotros por la palabra reprendemos al enemigo, el enemigo, hermano, no le queda otra. Como dice el apóstol Santiago, le podemos ver la espalda porque sale huyendo, porque resistimos al enemigo y ese sale corriendo. No puede meterse a tu casa, no puede meterte en tu trabajo, porque cuando tú tienes la bendición de Dios, tienes la autoridad de la palabra, y a través de la palabra, que es la autoridad de Dios con el conocimiento que Dios te da, el enemigo tiene que arrancar o huir. Segundo, dice la oración en todo tiempo, porque la oración está para poder atar en el nombre de Jesús a través de la oración. Nosotros tenemos que tener, hermano, estas cosas claras. Hay mucho más que podríamos señalar, pero tome estas 3 partes de la armadura que son fundamentales en el creyente. Entonces, le invito a no dejarse, hermano, estar. No, le invito, hermano, a no pelear con la gente, no pelear con los demás, no echarle la culpa a los demás de sus problemas, de su poco compromiso, sino que usted tome, hermano, estas armaduras que son necesarias, porque la lucha es diaria. Ya se va a levantar el enemigo de alguna manera para querer destruirle, se va a levantar de alguna forma para querer, hermano, hacerles desistir de su fe. Pero, hermanos, cuando nosotros tenemos, hermanos, esta armadura de Dios que nos enseña la palabra, nosotros tenemos la autoridad de Dios para poder, hermano, discernir y reprender al enemigo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir hoy día, como digo siempre yo, Satanás se va de mi casa? Aquí no puedes estar. No me vengas, y perdóneme esta expresión criolla, como dice nuestro pastor Miguel Hijo, no me vengas a meterte aquí, no vengas a fregarme la pita, porque mi Dios es conmigo. Yo siempre me acuerdo de unas palabras de mi pastor, al cual yo nací en la iglesia, mi pastor Carlos Duarte. Él decía y contaba la experiencia cuando le tocaba, hermanos, hacer algún exorcismo. Y él era un hombre muy sencillo, muy simple. Y recuerdo una experiencia que él tuvo donde un líder no pudo echar el enemigo de una persona y lo llamaron a él. Y él usó esta expresión. Y yo siempre la recuerdo. Dijo, él nos enseñaba, decía, cuando él llegó,
y vio a la persona que hacía muchas cosas. Usted sabe que una persona que está endemoniada hace muchas manifestaciones raras. Y mi pastor en ese tiempo dijo, y nos enseñaba, decía, yo al espíritu le dije, te caché. Y parecía poco, una palabra no muy adecuada. Y él usaba esta expresión y le dice, te caché, le dijo. Y en el nombre de Jesús, te vas. Simple. Hubo un líder que estuvo muchas horas y no pudo. Pero el enemigo reconoce cuando el hombre tiene autoridad. Y usted y yo, hermanos, somos hijos del Rey. Tenemos la autoridad. No se deje, hermanos, vencer. Si alguien se ha levantado, si algo ha pasado, no le eche la culpa al primo, a la hermana, no. No, es el enemigo que quiere provocar división, quiere provocar que usted, hermano amado, entre en conflictos. Usted tiene que orar, tiene que leer la palabra y tiene que escudriñarla y tiene que tomarse de la fe en Cristo para poder decir, a mí, como dijo el apóstol Pablo, nadie me va a apartar del amor de mi Señor.